Buenos días, muy buen día, muy buen día. Bendiciones. Señor les bendiga. Le damos gracias, Señor, por sus vidas, por ustedes que están aquí, por los que están allí a través de estos medios, conectándose con la palabra del Señor, con su mensaje, con lo que tiene para decirnos. Muy buen día y bendiciones. Vamos a leer Juan 4, 19 al 24. Y vamos a comenzar a desarrollar esta predicación, este mensaje. Dice Juan 4, 19 al 24. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Versículo 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Quiénes dicen amén? Vamos a leerlo nuevamente. Que su palabra llegue muy íntimo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Juan 4, 19 al 24. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Versículo 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos a orar, amado Dios y Padre Santo. Queremos darte gracias, buen Dios, por tu palabra, por tu mensaje, por esta mañana, Señor, en donde estamos reunidos en tu nombre. Y dando tus gracias, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra vida, Señor, y nos muestras siempre, Señor, lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú quieres imprimir en nuestros corazones y en nuestras vidas, mi Dios bendito. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, buen Dios, por bendecirnos con tu presencia, Señor. Pero no solamente oramos por nosotros, por los que estamos aquí, por mi vida, Señor, para que no hable palabras de hombres, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable, sino por cada una de las personas que está aquí, para que también tomes control de sus corazones, de sus pensamientos y de sus vidas. Y de las personas que a través de estos medios también escucharán este mensaje, Señor. Que el mensaje llegue fuerte y claro a los corazones. Que el mensaje llegue fuerte y claro a cada vida, mi Dios. Y a todos aquellos, mi buen Dios, Padre amado, que se dispongan para escuchar tu mensaje. Y ayuda a nuestros hermanos que en todas partes llevan a cabo el santo propósito de predicar tu palabra. Hoy oramos por ellos y los bendecimos también y te suplicamos que los ayudes. A todos nuestros hermanos en la cristiandad, Señor, te rogamos que los ayudes, mi buen Dios, y que seas tú, Señor, ayudándonos a todos. En tu santo nombre, mi Señor Jesús, oramos bajo la unción de tu Espíritu, a ti, Padre amado, dándote gracias, mi Dios bendito. Amén, amén y amén. Amén. Amados, el título de la predicación, Sedientos 2.0. Recuerden que es la secuela que llevamos. Cuando comenzamos con un tema de la conversación que se trató acerca del agua, ¿se acuerdan? El Señor le dijo a la mujer que le diera un poco de agua. La mujer le dijo, pero si ustedes y nosotros no tenemos nada en común, ¿de dónde quieres, cómo me estás pidiendo tu agua? Y el Señor se le revela a esta mujer y le dice, si supieras quién es el que habla contigo y lo que Él puede hacer por ti, le pedirías a Él agua y Él te daría a ti agua que da vida. Y la mujer dice, uy, ¿cómo así? Pero si ni siquiera tienes con qué sacar el agua del pozo, ¿de qué agua me está hablando? Recuerden que es el agua de vida que viene de la presencia del Santo Espíritu de Dios, amén, que viene del Señor mismo y que es el que satisface toda nuestra sed. Luego el siguiente tema de la conversación, Sedientos 1.0, se trató acerca del tema del esposo, cuando el Señor le dice, ve y dile a tu esposo que venga. La mujer le dice, no tengo esposo. Cortó por lo sano. Y el Señor le dijo, sí, él dice que no tienes esposo porque has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. Y la mujer dice, uy, ¿este señor quién es? ¿Quién le contó mi vida? Entonces aquí continuamos ahí en este tema de conversación, en donde el título es, se presenta un caso de conciencia sobre el lugar legítimo de adoración.
porque eso es lo que acabamos de leer. La mujer le dice: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Entonces, amados, ¿qué vemos aquí? En este caso, la mujer le dice profeta, por lo que el Señor le ha dicho. En este contexto, evidentemente, conforme a la sabiduría que el Señor nos permite entender, en este contexto, ¿quién es el profeta? Un hombre que escudriña por revelación divina el interior de los corazones o los eventos futuros. Un hombre que escudriña por revelación divina el interior de los corazones o los eventos futuros. Hay uno de los dones del Espíritu Santo que se llama el don de ciencia, el don de conocimiento. Y es el de saber a veces, cuando ve uno a una persona, ver lo que le está pasando, ver lo que le está sucediendo, y ver cuál es la realidad de lo que esa persona está experimentando. Forma parte de uno de los dones del Espíritu Santo, lo que es el don de ciencia o de conocimiento. Palabra de ciencia. Cuando uno ve a una persona y el Espíritu Santo le muestra qué es lo que hay en el interior de esa persona, pero eso es un don del Señor, amén. Es un don de los dones que el Señor tiene para sus hijos, para su iglesia. Entonces la mujer le dice: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Entonces la mujer no puede negar lo que Cristo le ha declarado. No puede negar, porque el Señor le dice: es cierto, no tienes esposo, has tenido 5 y al que ahora tienes tampoco es tu esposo. La señora dice: uy, para que alguien sepa eso es porque debe ser alguien especial. Pero la mujer también sabe qué sucede. La señora no se enoja. La señora no se enoja, como a veces de pronto suele suceder cuando a través de la predicación uno escucha algo y uno dice: pero ¿será que me están echando a mí vainas? ¿Será que es que alguien le contó al pastor o al predicador lo que yo estoy viviendo? No, sencillamente el Señor, que nos conoce, amén. ¿Quiénes dicen amén? Que el Señor nos conoce a través de la palabra y mediante la predicación. El Señor habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, y es ahí cuando uno dice, se confronta con la palabra de Dios, se confronta con el mensaje del Señor. Y uno dice: pero ¿y quién le dijo? No, es el Espíritu Santo, porque uno no prepara prédicas para nadie, uno no sabe quién va a venir. O sea, uno no puede determinar eso. El Señor es el único que sabe. Nosotros no elaboramos prédicas para personas específicas, elaboramos prédicas conforme el Espíritu Santo nos da su guía y su dirección. Amén. Entonces la mujer no se enoja porque el Señor había puesto el dedo en la llaga, como dicen por ahí. El Señor habla a nuestra vida, y es ahí donde nosotros, si no tenemos un corazón maduro, pues nos vamos a enojar y vamos a decir: pero ¿quién vino a decirle? ¿Quién le vino a sapear? No, es el Señor que nos conoce. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Ser receptivos a lo que el Señor quiere decirnos, a lo que el Señor nos está hablando, y disponernos. Cuando comenzamos, a veces solemos decir: Señor, háblame a mí, y levantamos la palabra: Señor, háblame a mí. Y deberíamos siempre venir con ese corazón dispuesto para que el Señor nos hable. Amén, iglesia. Para que el Señor nos hable. La mujer le habla respetuosamente, porque le dice Señor. Evidentemente no como el título honorífico que se merece nuestro Señor, Dios del universo, sino como un signo de respeto: Señor, Señor, como un trato de cortesía, que evidentemente el Señor todavía no se le ha revelado a ella, ¿cierto? Tal vez porque el Señor la había tratado también amablemente. El Señor amablemente la había tratado, habló con ella respetuosamente. El Señor no la ofendió cuando le pidió agua, y la señora le dijo que comenzó la conversación. El Señor llevó el diálogo, llevó la conversación hasta el momento en donde le dice: ve y trae a tu esposo. En todo ese tiempo el Señor fue respetuoso, siempre fue amable. Entonces la mujer también se sintió con la tranquilidad de poder abrir su corazón, de poder hablar, de poder expresarle sus inquietudes. Lo trata cortésmente, le dice Señor, lo reconoce como profeta, conforme a lo que le dice ahí: Señor, me di cuenta de que tú eres profeta. Y también le pide una instrucción. ¿Cuál instrucción? La que acabamos de leer allá arriba, donde la mujer le dice al Señor Jesús, le dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Entonces lo trata cortésmente, porque le dice Señor, lo reconoce como profeta, y también le pide instrucción. Le pide instrucción. Y ahí es donde comenzamos nosotros a seguir desarrollando esta predicación. Una buena conversación. Qué buena conversación. Tantas cosas ahí en esa conversación.
Recuerden el título, Sedientos 2.0, no se van a confundir. Y fijémonos hacia dónde se dirige esta conversación. En el 19 al 20, el verdadero lugar de culto, en el 19 al 20 el Señor dice, en el versículo 19 dice: Señor, me di cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Con esto hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque hay sistemas de creencias que dicen que, por ejemplo, que el Señor está en todas las cosas. Entonces ahí es donde dicen que hay una piedra, entonces la piedra es sagrada porque ahí está Dios. El árbol, entonces el árbol es sagrado porque ahí está Dios. Esos son los panteístas. Recuerden que el Señor está en todos los lugares, amén. No está en todas las cosas, pero sí está en todos los lugares, amén. ¿Quiénes dicen amén? Porque hay esos sistemas de creencias, ¿para qué se prestan? Para que las personas caigan ¿en qué? En idolatría. En idolatría. Entonces ahí es donde debemos también tener nosotros cuidado y afirmarnos en lo que nosotros creemos, y siempre invitamos a las personas a que estemos estudiando, que estemos escudriñando la palabra, que estemos queriendo entender más y más lo que el Señor nos quiere permitir entender. Dios no está en todas las cosas, pero sí en todos los lugares, iglesia. Ciertamente el Señor escogió a Israel y a Jerusalén como su lugar de culto. Vamos a 2 de Crónicas 6, 1 a 10. Segundo libro de Crónicas 6, 1 a 10. En realidad, si ustedes leen, ahí están en los capítulos subsiguientes, ustedes van a leer ahí todo lo que significaba esta dedicación. Comienza con la oración de Salomón, pero en el versículo 6, 1 al 10 es el que vamos a leer. Dice: entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie, y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David, cuando le dijo, versículo 5: desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo, no elegí a ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, ni elegí a nadie para que gobernara a mi pueblo Israel. Más bien elegí a Jerusalén, fíjense esto, elegí a Jerusalén para habitar en ella, y a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Versículo 7: pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo de mi honor. Versículo 10. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió sucedido a mi padre David en el trono de Israel, y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Allí he colocado el arca en la cual está el pacto que el Señor hizo con los israelitas. Y si ustedes siguen leyendo ahí en adelante respecto a lo que significa la dedicación del templo, como allí cuando se ofrecen los holocaustos, el Señor se presenta a su pueblo cuando comienzan a adorarlo, y también es allí donde el Señor le dice a Salomón que le pida lo que él quiere. Salomón le pide sabiduría. Ustedes ahí van a leer cosas impresionantes. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque tenemos que ir aclarando el concepto y lo que el Señor le está diciendo a la mujer en ese tiempo, aunque le dice que evidentemente llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los creadores, pero también le aclara que el Señor escogió a Jerusalén, amén, porque los judíos adoran lo que conocen, le decía el Señor a la mujer. ¿Qué sucedía? Que se pone a tratar de ver el contexto. Los samaritanos, según la tradición, son descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José. ¿Qué sucedió? Que en el año 926 a.C. las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboam. ¿Se acuerdan cuando Salomón fallece? Su hijo lo sucede en el trono y él les impone una carga pesada. Creo que predicó hace poco sobre eso, Javiercito, creo que fue. Y mi esposita fue. Hay tan buenos predicadores aquí que me confunden. Qué bendición. Entonces, ¿qué sucede? Las tribus del norte se rebelan contra el Señor, y abajo en el sur queda la tribu de Judá y de Benjamín, ¿cierto? Que son las que quedan hacia el sur. Entonces, ¿qué sucede? De esta rebelión surgieron dos reinos: el de Israel en el norte con su capital en Siquén, hoy Nablus, y el de Judá en el sur con su capital en Jerusalén. En el año 875 a.C., el rey de Israel, Onri, trasladó la capital a Samaria.
no se lo voy a leer, pero está en Primera de Reyes 16, 21 al 28, para que lo busquen después. Primera de Reyes 16, 21 al 28. Ahí es donde habla de que este rey Omri sube al trono y traslada la capital de esa región a Samaria, ¿cierto? Y ahí es donde cuando ya comienza la deportación, porque recuerden que ellos fueron exiliados por los asirios. Entonces cuando ya viene el regreso, entonces es cuando comienzan a establecerse. Pero ¿qué es lo que había sucedido? Que cuando llevaron al exilio, se llevaron a la casta sacerdotal y a la casta política, y dejaron fuera a las personas, digamos que al pueblo, que de pronto no tenía tanta formación ortodoxa o conocían a cabalidad lo que es, digamos, el conocimiento de Dios. Entonces ahí es donde comienza a formarse esta discusión que está hoy ahí el Señor teniendo con la samaritana. Es que ustedes dicen que el lugar de adoración es Jerusalén, y nuestros antepasados han dicho que es en Samaria. Ellos tenían sus argumentos, pero recuerden lo que el Señor fijémonos en lo que el Señor le está diciendo a la mujer, que es el diálogo que se ve ahí. Eso es para ponernos en contexto. El Señor Jesucristo viene para poner en orden todas las cosas. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Cuando el Señor Jesús llegó a mi vida era un caos total. Y no sé si la tuya, pero la mía era un caos total. Y cuando llegué el Señor a mi corazón y a mi vida, ¿sabe qué comenzó el Señor a poner? A poner en orden todas las cosas. ¿Y comenzó por dónde? Comenzó por mi corazón. Espero que también esté sucediendo en tu corazón y en tu vida. Y el Señor siempre está haciendo algo. Recuerden que el Señor Jesús viene para poner en orden todas las cosas. Pero como es un caballero, siempre va a llegar hasta donde nosotros lo dejemos llegar. A veces lo dejamos ahí en la salita. Señor Jesús, quédate ahí en la salita. El Señor se queda en la sala, el Señor es un caballero. Hay otros más que le dicen, no, Señor, entra en mi casa, Señor, y haz lo que tú quieras. Y ahí es cuando comenzamos después a ver cosas impresionantes que comienzan a suceder en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias, porque no lo dejamos en la salita, sino decimos, Señor, no entra, Señor, y haz lo que tú quieras. Y cuando disponemos nuestro corazón para que eso suceda, ¿saben qué pasa? Que suceden cosas maravillosas. Amén. Suceden cosas maravillosas. Y es cuando vemos cómo el Señor verdaderamente cambia, transforma nuestras vidas, porque el Señor Jesús viene para eso, para poner en orden todas las cosas. Entonces no hay que decirle al Señor que se quede en la sala, por favor. Digámosle al Señor que llegue y entre. Señor, haz aquí en la casa lo que tú quieras hacer, porque tú eres el único que puede poner orden en esta casa. ¿Hay alguien que necesite orden en su casa? Amén. Todos necesitamos de ese orden que solamente el Señor puede darnos. A eso viene una de las hermosas bondades del Señor Jesús, es que viene a poner en orden todas las cosas, empezando por nosotros mismos, empezando por nuestros corazones, empezando por nuestras vidas. Recuerden que en el Antiguo Testamento eran sagradas las cosas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era el altar sagrado, el utensilio sagrado, que la piedra sagrada, que todo? En el Nuevo Testamento son sagradas las personas. ¿Quiénes dicen amén? ¿Por qué? No se queden callados. Eso no es una evaluación. No se van a sacar cero, tranquilos. 1 Corintios 3:16, ¿qué dice? Que nosotros somos templo de Dios. Amén. Nosotros somos templo de Dios. Dice, vamos a leerlo, lo tengo por aquí. Vamos a ver. 1 Corintios 3:16. Vamos a leerlo porque es mejor ir a la palabra. Dice 3:16 de 1 Corintios, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Iglesia, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Dice, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Ya les dicen amén? En el momento en que abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, recuerden, y le decimos al Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti, entiendo todo lo que tú viniste a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Nacemos espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Recibimos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos convertimos en templos del Dios viviente. Templos. Dice el Señor, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. En el Nuevo Testamento son sagradas las personas. ¿Quiénes dicen amén? No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Entonces, para que por favor cuidemos este templo, que es templo del Espíritu Santo. Marcos 13, 1 y 2, por favor acompáñenme. Mateo, Marcos
Marcos 13, 1 y 2. ¿Qué sucede? Que están saliendo del templo y uno de los discípulos le dice al Señor, fíjense en esto. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira, maestro, qué piedras, maestro, qué edificios. Admirado por la edificación, animado por las construcciones. Imagino que evidentemente la arquitectura era majestuosa, impresionante y bonita. El Señor le dice, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Que a nosotros a veces nos fijamos en las apariencias, ¿cierto? Y nos admiramos y uno dice, uy, esos templos, y Dios mío, esas construcciones y... Pero si no está el Espíritu de Dios, pero si no está el Señor ahí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Porque el Señor es el único que hace la diferencia, amén. Él es el que santifica los lugares, el que nos da, con su presencia nos bendice, nos da su ayuda. A Él es al que reconocemos siempre en este lugar, y cuando nos reunimos en su nombre, sentimos su presencia, evidenciamos su presencia en nuestras vidas. Y el mover de su Santo Espíritu, el mover de su Santo Espíritu. Y creo que no soy solo yo, no soy solo yo. Entonces, si ustedes leen ahí, dice Lucas 21, voy a leer, ahí está Mateo 24, pero no, voy a ir a Lucas 21. Lucas 21, 5. Que también Lucas aclara también ahí 21:5, señales del fin del mundo. Algunos discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Y efectivamente así sucedió. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 por las tropas, creo que era de Tito, no quedó piedra sobre piedra, todo fue destruido, porque como habían allí artículos en oro, cuando se derritieron por el fuego, porque le mandaron prender candela, pusieron candela a Jerusalén, cuando se derritió el oro, cayó entre las rocas. ¿Y qué sucede? Que el oro siempre ha sido un metal precioso. ¿Quiénes dicen amén? Entonces, claro, las personas por ir a sacar el oro que había caído entre las grietas de las rocas, ¿qué hacían? Sacaban las piedras. No quedó piedra sobre piedra porque sacaban. Vespasiano era el emperador en ese momento, porque fallece Nerón, le sucede en el trono Vespasiano, el papá de Tito, y el papá le dice, vaya mi hijo, haga algo en Palestina. Y como los palestinos eran un pueblo fuerte, entonces este tipo llegó allá y a sangre y fuego a someter al pueblo judío. Ahí es donde vemos que en el año 70 Jerusalén es destruida. No quedó piedra sobre piedra, conforme el Señor lo había dicho. Entonces, amados, Mateo 13, 1 y 2. Juan 4:20, una verdadera inquietud. Dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Cualquiera persona podría decir, la señora está cambiando el tema. La señora le estaba viendo al Señor el tema del esposo, y el Señor le dijo que no tenía esposo, que había tenido 5, pero no saben qué es lo que se ve en esta mujer, aunque de pronto estás pobre, saben qué es lo que se ve, una verdadera inquietud. Tenía una verdadera inquietud, reconoce al Señor como Señor, le dice, de un trato de cortesía, es amable con él, lo reconoce como profeta y también le pide instrucción, recuerden. Tiene una verdadera inquietud. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una verdadera inquietud por Dios? ¿Quiénes dicen amén? Un solo amén, escuché por allí pasito, todo de aquí, amén. Una verdadera inquietud por el Señor, como esta mujer que le dice el Señor. O sea, es que los judíos dicen una cosa y nosotros, nuestros antepasados, dicen que es aquí un Señor, pero yo quiero saber la verdad. No le estaba evadiendo al Señor el tema del esposo. La mujer verdadera tenía una verdadera inquietud. Como nosotros los que estamos aquí, ¿quiénes dicen amén? Como los que están allí, también viendo, verán luego, también tenemos una verdadera inquietud por el Señor. Una verdadera inquietud. Y yo pienso que esas verdaderas inquietudes por el Señor no vienen de ahorita o desde antes de convertirnos al Señor, de ser llamados a sus caminos. Hay una inquietud en nuestros corazones.
Porque antes de convertirnos al Señor verdaderamente, con esa verdadera inquietud, o sea, hay una inquietud en nuestros corazones por las cosas de Dios. Nos llama la atención lo sobrenatural, nos llama la atención que uno está como inconforme con su vida. Yo por lo menos era un inconforme con la vida que yo llevaba, mi familia le consta, y buscaba en una parte y buscaba en otra. Iba a la iglesia donde por la tradición de mis padres, pues evidentemente era donde buscaba, pero yo decía, no. Hasta que el Señor me permitió encontrar la verdad. Y te encontré a ti, mi Dios. Hay una canción que dice así, una alabanza que dice, a ti mi vida entregaré. Amados, hasta que realmente encontré a alguien con la palabra de Dios, me dijo, me iba yo allá con mis argumentos, porque también estudiaba en el catolicismo, también estudiaba, yo leía ya lo de las personas que no son religiosos, pero que sí les llama la atención los religiosos, que se me olvidan, no, los laicos. Tenía un manual allí de los laicos y hay un libro que titulaba, lo tengo, creo que todo por ahí se titulaba Término y Camino, y me gustaba leerlo, y está tan bonito. Siempre había algo en mi corazón y más cosas que me gustaba estudiar. Cuando alguien en un momento dado llegaba yo a conversar con él en la ciudad de Casillas en el año 98, 99, y me decía, la palabra de Dios dice, porque yo llegaba ya a hablar, ¿no? Recuerden que el conocimiento envanece, ¿ven? Pero el amor edifica, dice el Señor en su palabra. Y él me decía, no, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Y contra la palabra de Dios, ¿quién puede? Nadie. Nadie. Y ahí me fue revelado el evangelio que trae salvación, amén. Porque dije, los evangélicos tienen la verdad. Eso es lo que yo decía, los evangélicos tienen la verdad. Yo no me convertí inmediatamente a mi Señor, o sea, me simpatizaba, andaba ya por el camino, cerca del camino, era como cuando reciben la palabra, pero están allá por fuera del camino. Pero los placeres de este mundo, las preocupaciones de esta vida y el afán por las riquezas, ahogaban la palabra, pero la palabra ya había sido sembrada. Pasaron 7 años. Pero lo que les quiero decir es que lo que le decía a las personas cuando hablaba con ellas, que no me ha convertido todavía, les decía, los evangélicos tienen la verdad. No me ha convertido todavía al cristianismo, pues cuando hablaba con las personas, porque me ha gustado siempre hablar, yo creo que como a todos, ¿cierto? Me gusta eso hablar, hasta el que dice que no le gusta hablar, pero habla, como es de chévere. Y yo le decía a la gente, los evangélicos tienen la verdad, pero ustedes evangélicos, yo les decía, no, pero los evangélicos tienen la verdad. ¿Por qué? Porque ellos tienen la palabra y ellos me decían, pero son gente como nosotros, son pecadores igual, sí. Y les decía, sí, pero ellos por lo menos quieren agradar a Dios, nosotros no. Le decía yo en ese tiempo a esas personas. Y evidentemente el Señor es misericordioso porque se revela a nuestra vida de iglesia. Recuerden que en el versículo 29 de Juan 4:29 dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Recuerden que la mujer, ahí podemos decir nosotros, la señora tenía una verdadera inquietud por el Señor, por las cosas de Dios, por adorar al Señor correctamente. A pesar de su vida de pecado, existe en la mujer una verdadera inquietud religiosa sobre un tema que la inquietaba. No sé qué tema tienes en tu corazón que te inquieta. Como que tú dices, como que esto no lo puedo entender. Hablemos. Si hay algo que de pronto te inquieta, podemos hablar. Si nosotros, conforme a la seriedad que se nos ha dado y lo que nos ha permitido entender, podemos ayudarte, podemos entender juntos lo que te inquieta y podemos aclarar las cosas. Y ayudarte, porque a veces pasa. Yo por lo menos fui una persona que llegué con muchas inquietudes, muchas. Pero el Señor, en su misericordia, me las fue aclarando, las fui entendiendo. Yo dije, pero recordemos que el primer acercamiento al Señor es por fe. Por fe, que nosotros queremos, debido a la herencia helenística, griega, entonces queremos esos argumentos. A mí me tiene que demostrar por los argumentos, por los hechos, ¿no? El acercamiento al Señor es al estilo de los hebreos, del pueblo de Israel, es por fe. Tienes que creer, y el Señor en su misericordia se va revelando a nuestras vidas. Amén. Entonces, amados, 1 Corintios 8:3. De pronto no lo van a encontrar allí porque fue cuando estaba revisando los apuntes que el Espíritu Santo me puso en el corazón estos versículos. 1 Corintios 8:3, no sé si ese está ahí. ¿Saben qué dice 1 Corintios 8:3? Creo que sí está. Pero el que ama a Dios es conocido por él. ¿Quiénes dicen amén?
¿Hay alguien que ame aquí a Dios? Eres conocida por Dios. Pero no hay que lo señalen. Eres conocido por Dios. Amén. El que ama a Dios es conocido por Él. El que ama a Dios es conocido por Él. Qué impresionante. Amados, qué impresionante. Existe en la mujer una verdadera inquietud por Dios. La pregunta es, ¿existe en ti? ¿Quiénes dicen amén? Sí, que sí, existe una inquietud verdadera por el Señor, que quiero más de sus cosas, quiero más recibir de lo suyo, quiero más entender, quiero más. Sabía que había que dar un culto verdadero a Dios y deseaba hacerlo correctamente. ¿Saben qué dice Romanos 5:20 en la parte B? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque esta mujer, aunque pecadora, aunque pobre, aunque no le había ido tan bien en la vida porque había tenido 5 esposos y el que ahora tenía tampoco era su esposo, pero había en ella una inquietud por Dios. Como también había en mi vida, que era un pecador, era un malvado, era una persona indecorosa, una persona. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy estamos aquí sirviéndole al Señor, iglesia. El vil y menospreciado. Así es, Daniel. Porque el Señor responde. ¿Quiénes dicen amén? En el 21 al 24 de ese mismo Juan 4 dice, vamos a leerlo desde aquí de la Biblia de papel, 21 al 24 dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los creadores. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El Señor comienza aclarando que no es el lugar lo que importa. Si no saben qué es lo que importa, ¿quién me dice qué es lo que importa? La disposición del corazón. La disposición del corazón, porque el Señor dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, que no es el lugar. No son cuántas horas estás tú en un lugar, es cuánto tú te dispones para hacer. Tú puedes estar en un lugar media hora, 40 minutos, 20 minutos, pero si tenemos un corazón dispuesto, ¿saben qué? Podemos estar 3 horas y hacer como que nos pasaran media hora. No dicen tan bonito, se me fue el tiempo, como el día del ayuno. Cuando estamos en el día del ayuno de la iglesia, a mí ese tiempo se me pasa volando. Cuando me di cuenta ya son las 3 de la tarde, yo digo, impresionante. No es el lugar, ¿saben qué es? Es la disposición del corazón. Podemos irnos a recibir la palabra, si ustedes quieren, a Estados Unidos, allá donde dicen, es que allá hay un súper. O de los televangelistas que vemos que son súper ungidos por el Señor. Pero si nosotros no disponemos nuestro corazón, podemos escuchar a 5,000 televangelistas que uno dice, uy, esos hombres inspirados por Dios. Pero si no disponemos nuestro corazón, ¿sabe qué va a suceder? Nuestra vida va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Si no hay disposición en nuestro corazón para cambiar, para ser diferentes, pues sencillamente nuestras vidas van a seguir siendo las mismas. Hay una frase que encontré por ahí en algún libro que decía que no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Señor, guía mis pasos. Señor, muéstrame el camino. El Señor dice: por allá, mi. Señor, guía mis pasos, muéstrame el camino. Por allá, mi. Señor, guía mis pasos, muéstrame el camino. Cogemos para el otro lado. No nos quedamos ahí, no hacemos nada al respecto. No le pidas a Dios que guíes tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Entonces, amados, llama su atención sobre este detalle. Jesús le contestó: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. En el versículo 22, eso sí, Señor, aclara: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Quiénes dicen amén? Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. El Señor se refiere a que por ahora el único culto legítimo es el de los judíos en el templo de Jerusalén, por el momento. Pues de Judá habría de surgir el Salvador. Recuerden que el león de la tribu de Judá, el Salvador del mundo, provenía de esa tribu. Ustedes leen en la genealogía del Señor, ahí viene el Señor, de la tribu de Judá.
los que se quedaron allá al sur. Entonces, el Señor se complace en encontrarse entre los que adoran a Dios de forma correcta, porque le dice, nosotros adoramos lo que conocemos. El Señor se cuenta entre esos judíos que la tienen clara. Nosotros adoramos lo que conocemos. Si tenemos una inquietud, ¿saben qué, amado? ¿Saben qué, amada? El Señor te va a responder. ¿Saben qué dice Jeremías 33:3? ¿Quién se lo sabe de memoria? Amén. Clámala al Señor, dice, Señor, no entiendo esto. Señor, explícame, Señor. Permíteme entenderlo. Y el Señor te lo va a explicar, el Señor te lo va a hacer entender. Clama a mí, te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes, dice en esta versión. Grandes y ocultas que tú no sabes. El Señor dice en su palabra que el que se considere escaso de sabiduría, que se la pida. Pídele sabiduría al Señor, Señor, dame sabiduría para entender tus cosas, para entender tu palabra. Y el Señor dice que nada en abundancia, generosamente, pero el que tiene que pedir con fe y decirle, Señor, gracias porque tú me das sabiduría, y creerle al Señor, iglesia. Juan 4, 23, 24, amados. Esta es la hora. ¿Quiénes dicen amén? Esta es la hora. Que fíjense lo que leemos aquí. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Se ha acercado la hora y ha llegado ya, amados. Esta es la hora, hoy es el día. ¿Quiénes dicen amén? En que nos disponemos para el Señor, decimos, Señor, ya se me está dando disposición del corazón. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es, Señor? El Señor te dice, mijo, me estás pidiendo que te guíe tus pasos, pero tienes que estar dispuesto a mover tus pies. Sí, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesta. ¿Cómo es? El Señor pasa a declarar que ahora lo esencial y necesario es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Saben qué significa eso? Con un corazón sincero, con un corazón íntegro y verdaderamente deseoso del Señor, con una mente íntegra, con una mente sincera, que uno diga verdaderamente que haya sinceridad en nuestros corazones por hacer las cosas bien para el Señor. Y eso nos toca a todos, a todos. Eso es lo que el Señor le está diciendo. El énfasis se centra en el estado interior del corazón y de la mente de quienes adoran. Se centra en el estado interior del corazón y de la mente de quienes lo adoran. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo es nuestra forma de pensar? ¿Verdaderamente están dedicados al Señor? ¿Hay sinceridad en nuestros corazones? No se puede tener a sí mismo por adorador en espíritu y en verdad a quien no se ajusta en su conducta a las enseñanzas y normas del Evangelio. Esta mañana cuando Giovanni nos compartía el devocional del libro que estamos estudiando, nos decía que nuestra conducta se debe ajustar a lo que creemos, ¿cierto, Giovanni? En otras palabras, nuestra conducta se debe ajustar a lo que creemos. Iglesia, ¿en qué debemos ajustarnos? ¿En qué debemos ajustarnos? Amados, ¿en qué debemos ajustarnos? Cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros lo sabe. Dice algo que es muy importante en lo que debemos fijarnos. Dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Desde el interior de nuestro corazón, desde el interior de nuestras mentes, nuestro corazón verdaderamente esté dedicado al Señor. Y comienza desde una disposición del corazón para Él. ¿Quiénes dicen amén? Aquí en unos días tuvimos un debate porque a veces cuando estábamos aquí en la iglesia, bueno, debate no, estábamos dialogando en un devocional, que a veces las personas de pronto estaban y cuando tenemos la Biblia ahí, electrónica, entonces íbamos a la Biblia electrónica, pero entonces de una vez mirábamos el WhatsApp. Entonces mirábamos Facebook. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Entonces es una disposición.
Es una disposición. Es disposición para el Señor. Así es, Daniel. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. La espiritualidad de la naturaleza divina es la razón de la espiritualidad del culto divino. Fíjense en esto, la espiritualidad de la naturaleza divina, porque Dios es espíritu, es la razón de la espiritualidad del culto divino. Es la razón de nuestro culto al Padre, porque Él es espíritu. Por eso dice que quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, desde su corazón y desde su mente, verdaderamente dedicados al Señor. Primera Timoteo 1:5. Primera Timoteo 1:5. Voy a buscarlo. Porque lo tengo aquí, pero se lo voy a leer. Primera Timoteo 1:5. A partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Efeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Versículo 5. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio. Fíjense en esto, de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Del culto que el Señor quiere que nosotros le ofrezcamos. Fíjense en eso. El amor brote de un corazón limpio. Un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que verdaderamente quiere lo bueno, no que está pensando en maldades, no que se está haciendo el de la vista gorda, las cosas que el Señor le está haciendo. Que la omisión también es pecado. Cuando el Señor nos muestra algo que debemos hacer, nosotros no hacemos los de como que no es con nosotros. Para que el amor brote de un corazón sincero, dice. Para que el amor brote de un corazón limpio, dice. Un corazón puro, pureza de corazón. Lo que es la santidad, limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. De un corazón limpio, un corazón puro. Fíjense eso, de una buena conciencia. Es decir, que queremos hacer las cosas para agradar al Señor. ¿Quiénes dicen amén? Y a veces en actos muy sencillos, como cuando de pronto sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos hacemos los locos. Que a veces sabemos hacer el bien y no lo hacemos. De una buena conciencia, que no haya nada que nos acuse, porque tenemos una buena conciencia. Una buena conciencia es que no hay algo que nos acuse, ¿cierto? Cuando no tenemos una buena conciencia, es decir, una mala conciencia, es decir, que algo nos está acusando, algo no estamos haciendo bien, algo nos está faltando, algo. Recuerden que esa es la ley interna que rige nuestros corazones y nuestras vidas, con la que el Señor nos dejó, que también se llama fuero interno. La ley moral que rige nuestras vidas, la conciencia. Ese es uno de los argumentos de la teleología, el argumento ontológico, la ley moral que el Señor imprimió en nuestros corazones, que en todos los seres humanos es. Y cuando no, es cuando suceden cosas terribles, porque las personas no tienen conciencia y cometen atrocidades y barbaridades. Ahí algo pasó, porque eso no es sano. ¿Y qué más dice? Y de una fe sincera. De una fe sincera. Amados, una fe sincera. De una fe honesta, dice aquí. Hoy es el día y esta es la hora. Amados, hoy es el día y esta es la hora. Dispongámonos para hacer las cosas bien para el Señor, con un corazón y una mente íntegra. Amén. Vamos a recapitular. Juan 4, 19 al 24 es el tema de la conversación de Sedientos 2.0. Y vemos el diálogo entre el Señor y esta mujer, donde la señora lo trata cortésmente porque le dice Señor, lo reconoce como profeta, y luego le pide instrucción. Hablan sobre el lugar de culto. Juan 4, 19 al 20, el Señor la aclara y le explica y le dice. La señora tiene una verdadera inquietud. Juan 4 al 20, porque ella tenía esa inquietud, aunque la señora vivía en pecado, era una mujer pobre, aunque eso no importa, pero tenía una inquietud, porque podía ser también de pronto de muchos recursos, pero también tener muchas inquietudes, amén. Eso no importa, pero en este contexto sí. Tenía una verdadera inquietud y el Señor se la aclara. 1 Corintios 8:3 leímos, pero el Señor, el que ama a Dios, es conocido por Él.
Juan 4, 21 al 24, el Señor responde: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes, cosas ocultas que tú no sabes. Juan 4, 23 al 24, esta es la hora, dice el Señor, pero se acerca la hora y ha llegado ya. Estamos viviendo en esa hora. ¿Quiénes dicen amén? Dice el Señor, se ha acercado la hora y ha llegado ya, y estamos viviendo nosotros en esa hora, en donde el Señor continuamente se está revelando nuestra vida, está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo: ven, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y como leímos en 1 Timoteo 1:5, 1 Timoteo 1:5, que dice: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta, dice acá. Pero acá en Timoteo, en esta versión, dice: de una buena conciencia y de una fe sincera. De un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Estamos viviendo en esa hora, iglesia. Se acerca la hora y ha llegado ya. Esta es la hora en la que estamos viviendo. Esta hora en la que el Señor se está revelando a su iglesia, se está revelando a la humanidad y les está diciendo: oiga, vengo pronto. Y nosotros decimos: ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia te espera, Señor. Esta es la hora en que el Señor se está revelando a la humanidad. Se acerca la hora y ha llegado ya. Porque con el Señor Jesús, recuerden que Él pone en orden todas las cosas. Y estamos viviendo en esa hora. Y por eso Él nos permite entender su palabra, estudiarla, escudriñarla, y se revela nuestra vida conforme a lo que Él espera de nosotros. El verdadero culto a Dios. Y terminamos con el versículo con el que empezamos, Juan 4, 19. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, versículo 23. Estamos viviendo en esa hora, iglesia, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Llamado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, buen Dios, por tu palabra, Señor, porque estamos viviendo en esa hora, Señor, en donde tú invitas a la humanidad, Señor, entre los cuales nos encontramos nosotros, a que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor, conforme tú eres espíritu, Señor, que Dios es espíritu y no hay templo que pueda contenerte, no hay lugar, Señor, que pueda tener la capacidad para recibirte, Señor. Tú eres el Dios del universo, Señor. Eres inconmensurable, Señor. Tu grandeza es insondable para nosotros, Señor. Pero aquí estamos con un corazón sincero, Señor. Con un corazón dispuesto, diciéndote: Señor, te necesitamos, porque sabemos que estamos en esa hora, Señor. Y has venido a poner en orden todas las cosas, Señor. Y hoy oro, Señor, para que pongas en orden, aún más orden en mi vida, para que pongas aún más orden, Señor, en la vida de cada uno de mis amados que se encuentran en este lugar y en los que se encuentran a través de estos medios, Señor, porque tú has venido a poner en orden todas las cosas, Señor. Y que no solamente llegues hasta la entrada de la casa donde vivimos, del lugar donde habitamos, sino que entres a todo el lugar, Señor, y saques todo aquello que no es de tu agrado, mi Dios, aún aquellas cosas que están escondidas, porque queremos rendirte un culto verdadero, un culto, Señor, sincero, un corazón sincero, una mente íntegra para ti, Señor. Aquí estamos, Señor, y te decimos, buen Dios, que hoy abrimos nuestro corazón a ti. Te decimos, Señor, gracias porque hoy estamos viviendo en esa hora, Señor, la hora, Señor, que comenzó desde ya, Señor. Tú la venías diciendo a través de tus profetas durante milenios, Señor, y con tu venida, Señor, estamos ya hoy viviendo en esa hora, Señor. Se acerca la hora y ha llegado ya, y esa es tu hora, Señor, la hora en que tú te estás revelando a la humanidad, Señor, y estás llamándonos a todos a que nos pongamos a derecho contigo, Señor, porque el día de tu venida está cerca, Señor, y es la venida tuya la que esperamos, mi Dios bendito. Y por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, te glorificas en nuestras debilidades, fallas y flaquezas, Señor, y te decimos, mi Dios, queremos hacer las cosas bien para ti, Señor. Tú sabes que nuestras fuerzas son pocas, Señor,
Pero aquí estamos, Señor, diciéndote, mi Dios, que disponemos nuestro corazón para ti y para que continúes haciendo esa obra maravillosa en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que se extienda, Señor. Siempre oraremos por nuestros seres queridos. Siempre oraremos por nuestras familias. Siempre oraremos, Señor, por aquellos, Señor, a quienes, Señor, continuamente se están dirigiendo nuestras oraciones delante de ti, Señor. Para que también, Señor, ellos disfruten de esta hora, Señor. Porque esperamos tu venida, Señor. En tu santo nombre hoy te decimos, Señor, gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar a tu lado. En tu santo nombre oramos, mi Señor Jesucristo, bajo la unción, el poder y la guía de tu Santo Espíritu, a ti, Padre amado, dándote gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, iglesia, por favor. Sedientos 2.0, ¿hay alguien aquí sediento? Sedientos de su palabra, amén. Con hambre y sed de su justicia. A los amados que estuvieron allí, bendiciones, un abrazo. Chao, chao, los que verán luego también, bendiciones. Los amamos, pero más los ama el Señor. Chao, chao.